Empezar la grabación ahora. Eh, Como dije, el problema de usar la cuenta gratuita es que a los 40 minutos nos va a echar a todos y vamos a tener que empezar la reunión de nuevo. Pero no es tan terrible. Ya, entonces, bienvenidos nuevamente, esta vez sí, al curso de Inteligencia Artificial, unidad 4, Aprendizaje Reforzado. La clase pasada estuvimos viendo un poco de Q-Learning, ya, la teoría, un primer ejemplo, el de la laguna congelada. Particular atención hay que ponerle a esta ecuación que estoy mostrando acá. Saco mi linterna. Esta ecuación, ¿ya? Que es la ecuación de actualización de la tabla Q. Recuerden entonces que Q-Learning se basa en modelar el espacio de estados y el espacio de acciones como una matriz, y luego el objetivo es tratar de encontrar, aquellas acciones que maximizan Q. O sea, Q representa el valor de una cierta acción hecha en un cierto estado. Con eso ya tenemos una política garantizada. ¿Se acuerdan que es basada en el principio de máximas utilidades? Y el único desafío que queda entonces es aprender Q, que en este caso lo hacíamos con esta ecuación, donde tenemos una actualización del valor anterior, hay una ponderación, se fijan, por un alfa, que es la tasa de aprendizaje. Entonces, la razón por la cual no llegamos y le poníamos simplemente el nuevo valor, y en vez de eso ponderábamos, es por la estocasticidad. Entonces, para dar una chance, por ejemplo, de que si un movimiento fue tal vez involuntario, ocasionado por el ruido, no domine inmediatamente la tabla Q. Entonces, esa es la razón por la cual ponderamos el valor antiguo con el valor nuevo, y el valor nuevo está dado por la ecuación de Bellman, ¿ya? Que era esta ecuación recursiva que servía para calcular Q, el valor esperado, ¿ya? Descontado en el futuro. Entonces, para evaluar esta cosa necesitamos estar en S, en el estado S, aplicar A, y eso nos lleva a un estado S', ya que es este que está acá. Y la ecuación de Bellman es entonces la recompensa que obtenemos de haber aplicado A, más la recompensa que esperamos, luego asumiendo que llegamos a este S', ¿ya? Y por supuesto el mejor camino estando en S' es la acción que maximiza Q, ¿ya? Con el factor de descuento. Entonces estos eran como todos los ingredientes del Q-Learning básico. Y aquí lo que vimos, mutea, yo puedo mutear también, está muteado. Aquí lo que vimos entonces fue que este algoritmo era demasiado explotador. O sea, en esta parte, se fijan, observando la ecuación, estamos siempre maximizando el valor en el futuro, siempre estamos escogiendo la acción que maximiza el valor, y eso naturalmente hace que no exploremos. O sea, siempre estamos enfocándonos en lo que nos da mejor Q. Y eso no está muy bien, porque especialmente al principio, cuando la matriz Q está vacía, no tenemos ni idea de qué es lo mejor, ¿ya? Incluso pueden pasar cosas medias patológicas, como lo que veíamos al principio, que como todos los Q son ceros, entonces las funciones de tipo argumento máximo nos devuelven el primero, a pesar de que sabemos que no necesariamente es mejor. Mute, mute, mute. Y despóticamente los muteo a todos. Eso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos? Estudiamos el dilema de la exploración y la explotación, y estudiamos una heurística que modifica Q-Learning, ¿ya? Para hacerlo explorar, al menos al principio, ¿ya? Que es esta heurística de Epsilon Greedy, donde lanzamos una moneda, ya, con una cierta probabilidad de que salga cara, y en una opción, tomamos la opción, en una de las opciones, hacemos la operación Greedy, que es seguir la política óptima, y en otra una acción al azar. Y la idea de la acción al azar es explorar,
¿ya? Entonces, en un principio exploramos mucho, ya partimos con una moneda que siempre nos da cruz, para que exploremos harto, y a medida que avanzan las épocas, que en este caso son los llamados episodios, a medida que avanzan los episodios, entonces el épsilon se empieza a hacer más chico, más chico, más chico, hasta que finalmente pasamos de explorar a explotar. Entonces, este es lo mismo que deben haber visto con Jorge, con los algoritmos genéticos o los enjambres de partículas. En un principio, cuando no saben mucho de tu escenario, ¿ya? De tu ambiente, entonces no sacas nada con explotar, porque no sabes qué es lo que es bueno. Necesitas explorar, ¿ya? Una vez que ya has explorado, ya sabes más o menos dónde están las buenas soluciones, ahí puedes explotar, ahí puedes refinarlas, ¿ya? Es como pasar primero de un ajuste grueso a un ajuste fino. La complicación, por supuesto, es que agregamos todo como digamos, más que un nuevo parámetro, porque no solamente agregamos epsilon, ¿ya? Sino que tenemos que definir cómo cambia ese epsilon. Entonces, nosotros lo que habíamos visto como una primera estrategia es un epsilon que decae exponencialmente, que tiene un epsilon final, un epsilon inicial. El inicial, si queremos que parta explorando al 100%, lo ponemos en el inicial en 1. Si queremos que termine explotando al 100%, lo dejamos en 0, aunque en realidad no necesariamente eso es lo mejor. Especialmente si nuestro ambiente es bastante estocástico o esperamos que hayan cambios en él, podríamos siempre dejar una posibilidad de explorar mínima de 10%, ¿ya? Esas son cosas que el usuario tiene que probar. Por supuesto también está la velocidad a la que decae el epsilon, entonces hay 3 parámetros nuevos que entran al juego, eso sumado al alfa y al gamma, ¿ya? El alfa, de hecho, tampoco tendría que ser necesariamente un valor fijo. Típicamente, para tomar cuenta de la estocasticidad, se usa un valor más o menos bajo, de 0,1. Pero uno podría tener, por ejemplo, partir con un valor alto y luego ir a un valor bajo. También se puede hacer. El factor de descuento, en cambio, recordemos lo que hacía era ponderar de forma distinta la recompensa actual con las recompensas futuras. Entonces, tenemos un caso límite, que es el caso 0, que es el algoritmo miope, que solamente se preocupa de la recompensa en este minuto, que por supuesto es bastante malo. Los gamma mayor que 1, que lamentablemente divergen, ¿ya? Entonces es un caso que en realidad no podemos considerar. Y lo típico que se ocupa es un valor cercano a 1, pero un poco menor que 1. Por ejemplo, 0,9 o 0,99. Y eso tiene que ver básicamente con cuántos pasos hacia el futuro yo estoy considerando, ¿ya? Entonces, un gamma de 0,9 a un gamma de 0,99 estoy considerando 10 veces más en cantidad de pasos hacia el futuro. Ahí vamos a ver después un ejemplo con... vamos a ver un poco, a jugar un poco con el gamma en el próximo ejemplo. Porque este de la laguna congelada no lo voy a volver a correr. Esto, si no me equivoco, nosotros alcanzamos a hacer la laguna congelada con Epsilon Greedy y obtuvimos buen resultado. Y hablamos un poco también de los diagnósticos, ¿ya? Observar la tabla Q, ver si tiene sentido, estudiar la evolución de las recompensas y del largo de los episodios. También probamos nuestro agente. Esto creo que sí, también lo alcanzamos a ver, es cambiar el ambiente para no hacerlo estocástico. Si no lo hacemos estocástico, significa que el hielo no es resbaladizo, entonces la tabla Q se vuelve mucho más sparse y el resultado simplemente se vuelve
como lo habíamos visto, lo habíamos conversado antes, teóricamente, en el camino más corto, ¿ya? Y ahora tenemos un problema distinto, que es un poquito más complicado que el de la laguna congelada, que es el del carro con el péndulo. Entonces, pucha, no se ve la animación, no importa. Es otro ambiente del gimnasio de OpenAI. El objetivo, a ver, lo primero que vamos a hacer es mostrar el carro. Entonces ahí está el carro. Se fijan, es un carro negro que tiene un péndulo, ¿ya? El carro se puede mover a la izquierda y a la derecha y el péndulo puede rotar. Entonces el ambiente se renderea en una ventana nueva. Si uno corre eso, aparece una ventana. Y ahí se ve un agente que está haciendo acciones aleatorias. O sea, el carro aleatoriamente escogió moverse a la izquierda en este caso y eso hizo que el péndulo se pusiera a rotar. Después con m.close yo puedo cerrar esa ventana que aparece ahí. El objetivo de este ambiente entonces es aplicar fuerzas, ¿ya? Porque este es un ambiente que funciona en base a física newtoniana. O sea, no cambias la posición del carro, sino que aplicas una fuerza hacia la izquierda y hacia la derecha. Como sabemos, eso significa que es aplicar una aceleración, F igual a m por A, por ende afecta la velocidad y por ende afecta la posición. ¿Ya? Entonces el objetivo es aplicar fuerzas con tal de balancear el poste que está arriba del carro por el mayor tiempo posible, ¿ya? Y como vimos, el carro parte con el poste casi derecho, ¿ya? En realidad no está completamente derecho, y hay dos condiciones de perder, básicamente. Se fijan que aquí es balancear el poste el mayor tiempo posible. Entonces, no hay una... no hay como una clara condición de victoria, pero sí hay condiciones de derrota, que son que el carro que el poste se incline más de 15 grados, por ejemplo 15 grados a la izquierda o a la derecha, entonces ahí pierdes. También si el carro se aleja más de 2.4 unidades del centro. El carro parte más o menos centrado y el poste parte más o menos derecho. Y si cualquiera de esas dos no se cumple, entonces pierdes. Y además, por defecto, este escenario tiene un límite de 200 pasos. ¿Ya? Entonces, tal vez lo más cercano a una victoria sería alcanzar a balancear el poste durante estos 200 pasos. ¿Ya? Ahora, si no estuviera esta condición, entonces podríamos estar balanceando el poste mucho rato. Bueno, el escenario ya lo mostré. Estamos usando este que se llama CartPole versión 0. Cada escenario tiene, por supuesto, un nombre propio y además versiones. Las versiones a veces cambian un poco algunas reglas. Por ejemplo, hay un CartPole versión 1 que es casi igual, pero el escenario tiene un límite de 500 pasos. ¿Ya? Entonces es un problema un poquito más complicado, porque significa que tienes que pensar mucho más en el futuro. No estoy muy seguro si tiene otra diferencia, pero esa es la más importante que noté, porque creo que estas otras reglas se mantienen igual. Bueno, como dije, en este escenario hay dos acciones. ¿Ya? El carro puede hacer dos acciones. Es aplicar una unidad de fuerza, un newton hacia la izquierda o un newton hacia la derecha. ¿Ya? Se fijan, estas acciones entonces no son continuas, porque es una unidad a la izquierda y una a la derecha, son solo dos. ¿Ya? No podemos decidir cuánta fuerza. Y de hecho, podemos evaluar, podemos ver el espacio, nos dice que es de tipo discreto y que tiene dos.
dos acciones. Y muestrear una acción al azar nos va a dar un número 0 o un número 1. Ahí nos dio 1 de nuevo, ahí nos dio un 0, 0, 1, 0. Y en cambio el espacio de estado es un poco complicado. Es distinto al anterior porque ya no es discreto. Tenemos 4 variables que son la posición del carro, ¿ya? ¿Dónde está el carro en esa línea negra? La velocidad del carro, el ángulo del poste en radianes y la velocidad angular del poste. Entonces yo tengo completa observabilidad de todos estos estados. Y cada una de estas variables es continua, acotada pero continua, ¿ya? Entonces ya no es tan claro cómo podemos hacer una matriz Q. Porque, claro, cuando teníamos un conjunto discreto de estados, 16 estados y 4 acciones, es clarito que lo que necesitamos es una matriz de 16 por 4. En cambio aquí no es tan claro, porque las variables son continuas. Entonces hay un paso intermedio para usar Q-Learning, que es discretizar estas variables. Ahí vamos a ver eso. Entonces, el estado lo recuperamos con m.state. Se fijan, aquí hay un ejemplo. Entonces, esta es la posición, velocidad del carro, ángulo y velocidad angular. También podemos recuperar otra información. En este caso, bueno, se fijaron que aquí el espacio de estado no es discreto, sino que es de tipo box, ¿ya? Box significa que es continuo pero acotado. Y uno puede consultar también si está acotado o no, en este caso es cierto, y también cuáles son las cotas inferior y superior. Por ejemplo, para la posición hay cotas menos 4,8 y 4,8, que son como los límites de la ventanita que estamos viendo. Para la velocidad hay cotas, pero se fijan, son gigantes. O sea, prácticamente es como decir menos infinito e infinito. Para la velocidad angular pasa lo mismo, ¿ya? El ángulo, por supuesto, es acotado. El ángulo no puede ser cualquier cosa. De hecho, por definición solamente va a estar entre 0 y 2pi, o entre menos pi y pi. Bueno, pero estas cotas en realidad, si bien son cotas absolutas, de las cuales nunca vamos a rebasar, en realidad tampoco necesitamos, si quisiéramos nosotros discretizar este espacio, no tiene mucho sentido que incluyamos, por ejemplo, ángulos tan grandes. ¿Por qué? Porque ya nos dijeron que el escenario, si superamos el ángulo de 15, vamos a perder. Si superamos la distancia de 2,4 en posición, vamos a perder. Entonces, fíjate, no tenemos para qué considerar todas las posibilidades que están en estas cotas que se nos presentan. También sabemos que no vamos a llegar a una velocidad tan grande, ¿ya? Como estas que están acá, ni velocidad angular ni velocidad lineal. Ahora, igual hay que conocer, el problema es que hay que conocer para discretizar tenemos que conocer el problema, y como vamos a ver ahora, hay hartos supuestos que le vamos a meter. Pero en realidad, si queremos usar Q-Learning, no queda otra escapatoria. Entonces aquí está la pregunta, si es posible utilizar Q-Learning, ahora que nuestro espacio ya no es discreto. La respuesta es sí, pero tenemos que hacer un paso previo, que es discretizar. Tenemos que discretizar el estado para poder construir nuestra tabla Q. Discretizar significa entonces que yo tomo una línea, ¿ya? Puedo imaginarme que para una variable en particular, la variable posición, yo puedo imaginarme que esta variable continua es una línea que está entre menos 4,8 y 4,8. Yo lo que hago es cortarla, ¿ya?, en espacios disjuntos, hacer cajitas y llamar cada una de esas cajas con un índice.
Eso es discretizar. Entonces, ¿qué tengo que escoger? Tengo que escoger el rango de la variable, cuál es el valor mínimo y el valor máximo que yo quiero discretizar, y la resolución, pues. ¿Cuántas cajitas yo voy a usar para cortar esta línea? Y para este caso particular teníamos que la posición y el ángulo tienen cotas naturales, ¿ya? En cambio la velocidad angular y la velocidad lineal no tenían ninguna cota. Ahora, no por eso significa que tengamos que usar de entre menos infinito a infinito. Como ya les dije, el carro, si bien no tiene cota en velocidad, sabemos que nunca va a llegar a una velocidad tan alta. Entonces, acá hay una función auxiliar que lo que hace es discretizar las variables de estado. Entonces, lo que necesito primero es especificar límites. Tengo que especificar límites y la cantidad de cajas. Entonces, por ejemplo, para X, yo voy a especificar como límite menos 2,4 y 2,4. ¿Ya? Recuerden que si la posición es mayor que 2,4 o menor que menos 2,4, entonces yo pierdo. Ahora, por la manera en que yo estoy programando esto, naturalmente voy a tener un... ¿Se fijan lo que voy a hacer? Podríamos ver qué es lo que está pasando aquí. Entonces yo tengo límites, tengo mis cotas, que es esta tupla, y tengo el número de cajas, que para que sea más fácil de ver voy a poner 4, ¿ya? Y con esto creo los bordes de las cajas. Entonces los bordes de las cajas son, se fijan, yo estoy pidiendo 4 cajas entre menos 2,4 y 2,4, significa que voy a tener 4 cajas, una que va entre todo lo que es menor a menos 2,4 y menos 2,4, ahí hay una caja, aquí hay una caja, después entre menos 2,4 y 0, aquí hay otra, entre 0 y 2,4, otra, y todo lo que es mayor a 2,4. ¿Ya? En realidad, por ejemplo, si yo sé que las cotas son 4,8, pero como con cualquier posición mayor que 2,4 yo pierdo, para mí todos los estados que siguen para acá y que siguen para acá son igual de malos, por decirlo así. En cambio, los estados intermedios son los que me interesan más. Ahora, por supuesto, 4 cajas es bastante crudo, porque hay muchas posiciones en las que yo podría estar entre el 0 y el 2,4 y entre el 0 y el menos 2,4. O sea, esto básicamente solamente me dice si perdí o no, si estoy adentro de esto o afuera de esto, y si estoy en una posición positiva o en una negativa. Entonces, por supuesto, mientras más cajas yo le ponga, por ejemplo, 100 cajas, mucho más detallado es la resolución de la posición. Ahora la pregunta es, ¿necesito esa resolución? Para algunas variables probablemente sí, para otras variables probablemente no. Eso depende siempre del problema. Entonces, de primera yo les puse aquí estas opciones, ¿ya? 100 cajas para cada una de las variables, con límites para X, para la velocidad, para el ángulo. El ángulo lo puse entre menos 15 y 15. ¿Por qué? Porque más de 15 o menos de menos 15 pierdo, simplemente. Es por eso. La velocidad angular la puse entre menos 50 y 50. Ahora, ¿por qué esos números? Es simplemente porque yo estoy experimentando bastante para encontrar estos números. Aquellos números, porque uno podría irse infinito, tanto en la velocidad lineal, ¿se fijan? Como en la velocidad angular. Pero el problema es que ahí estás desperdiciando muchos estados. Y eso hace que sea mucho más difícil para el algoritmo aprender.
Entonces, esto básicamente fue resultado de prueba y error, de observar la distribución de las velocidades que se obtenían y la distribución de las velocidades angulares que se obtenían. Ahora, el spoiler es que usar esta cantidad de cajas nos va a dar un pésimo resultado. Y después vamos a probar una resolución que funciona bastante mejor. Pero esto es simplemente para que tratemos el siguiente punto. Si yo tengo 100 cajas para X, para B, para T y para W, ¿ya? Significa que voy a tener, bueno, ahí está dibujándose todos los límites de las cajas, pero significa que voy a tener 100 a la 4 estados. O sea, 100 millones de estados. Voy a tener una tabla que probablemente nunca voy a terminar de recorrer, ni de llenar. Es extremadamente impráctico, ¿ya? Bueno, el último detalle, antes de que corramos el algoritmo y veamos que funciona mal, es que una vez que yo tengo los límites, puedo usar esta función de NumPy, que se llama search sort, que lo que hace es buscar en un arreglo, ya en los límites de X, buscar dónde, en qué índice yo tendría que agregar un valor nuevo X, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es menor a menos 2,4, me va a decir tienes que agregarlo en la posición 0. Si es mayor que 2,4, tienes que agregarlo en la posición igual al largo del arreglo. Entonces, esta función exactamente lo que hace es decirme a cuál caja corresponde. Y después yo devuelvo una tupla con la caja correspondiente a cada uno de estos, ¿ya? Y ahí se puede ver el estado, a qué caja me devuelve. Si yo le doy un estado, por ejemplo, que es muy negativo o muy positivo, qué caja me retorna. Y ahí se puede ver, por ejemplo, recordemos que son 100 cajas. Entonces este estado súper negativo me da 0, 0, 0, el súper positivo me da 99, 99, 99, y el inicial me da algo cercano a la mitad, 49, 50, 43, 50. Ahora hay varios detalles aquí. Bueno, lo primero es lo que ya estaba expresando recién, que el tamaño de los estados, ¿ya? La dimensionalidad de los estados, que en este caso es 100 millones, crece muy rápido con la cantidad de bines, ¿ya? Otra cosa interesante es que las variables no tendrían por qué tener la misma resolución. No tienen para qué ser 100 todas. Si hay una variable que requiere más resolución que otra, se le puede subir. Y si hay otra que no influye tanto, se le puede bajar. Lo otro es que aquí hicimos una simplificación que los bines tienen el mismo tamaño, pero tampoco tendría por qué ser así. De hecho, oh, ¿qué pasó? Un regalo de Zoom. Hemos removido el límite de 40 minutos. Me encanta. Hay que comenzar de nuevo. No, no hay que comenzar de nuevo. Salió recién un mensaje que decía que Zoom nos regaló tiempo Los infinito 40 para esta minutos. reunión. Ah, qué bueno. Ah, ya. Ya. Sí, bacán. Bueno, pero es que con toda esta cuestión supongo que es en solidaridad al tema del coronavirus. Bueno, en todo caso, ni les cuento cómo están las acciones de Zoom hoy en día. O sea, todos los fondos mutuos se fueron a la cresta, pero las acciones de Zoom están por las nubes. Ya, volviendo entonces al tema, carita triste, sí, sí, lo de los fondos mutuos lo digo por experiencia propia, si estoy hablando de mis fondos mutuos. Ya, entonces el tamaño de estados crece rápidamente con la cantidad de bienes que usamos. Las variables no tendrían por qué tener la misma resolución, una podría tener más resolución que otra. Y además los bines no tienen por qué ser del mismo tamaño. De hecho, en este problema tal vez sería razonable que mientras yo más me acerco a cero, más pequeños son los bines.
porque ahí es donde quiero estar mayoritariamente, con ángulo, por ejemplo, cercano a cero. Ya, eso es como para abrir la mente, en realidad, porque para notar que aquí estamos haciendo hartos supuestos, pero no tendrían por qué ser así. Entonces vamos a entrenar con nuestro Q-Learning de 100 millones de estados. Pantalla completa. Ahí sí. Y eso, para que tener más espacio. Entonces, aquí voy a ir mostrando tres figuras. Una que es la cantidad de recompensa que tenemos, la cantidad de pasos que hacemos por episodio y el valor de epsilon. ¿Ya? Entonces, el código. Bueno, aquí hay una cosa que yo estaba probando, que es una tasa de aprendizaje que cambia, al igual que como cambia el epsilon, pero de momento la voy a dejar en 0,1. Tengo un gamma, que se fijan ahora es un poquito más grande que lo que tenía antes. Antes en la laguna congelada estábamos usando 0,99 y ahora le puse 0,999. ¿Por qué? Prueba y error simplemente. En este escenario, que tiene muchos más pasos, no es que tenga muchos más pasos, pero tiene mucha más influencia en las acciones que tomamos ahora con las que vamos con el resultado final. Y de hecho hay un detalle, que no hablamos nada, que es la recompensa. La recompensa de este escenario es un +1 por cada paso por cada paso en que yo sigo cumpliendo las condiciones. Recordemos, las condiciones son que el ángulo esté entre -15 y 15 y que la posición esté entre -2,4 y 2,4. Entonces, cada paso que yo avanzo y que eso se cumple, entonces yo gano un +1 de recompensa. ¿Ya? Significa que todas las recompensas son iguales. ¿Qué significa eso? Que si pensamos en términos de la ganancia total descontada, no sé si se acuerdan, espero que sí. Entonces, que teníamos una ganancia total que era de este estilo, gamma, gamma K, RK. Una recompensa que era de este estilo. Ahora imagínense que el RK es 1 siempre, ¿ya? Entonces lo que yo voy a tener es esto. Es esto. Y esto es una progresión geométrica. La solución de esto es 1 dividido, me corrigen si me equivoco. Carajo, tengo problemas con mi teclado, no me acostumbro todavía al teclado de la casa. Esta debería ser la solución, ¿cierto? Entonces significa que a medida que yo cambio el gamma, o sea, el gamma tiene directa repercusión en la ganancia total esperada que yo voy a tener. Si yo le pongo 0,99, ¿cuánta ganancia esperada voy a tener? Voy a tener 1 dividido 1 menos 0,99. O sea, mi recompensa esperada es 100. Pero para ganar este escenario, yo necesito mantener el poste levantado por 200 pasos. Entonces, en este caso, yo necesito más visión hacia futuro que en el caso de la laguna congelada. Por eso le puse 0,99, que eso corresponde a 1000 pasos. Igual eso es mucho más de lo que estamos necesitando ahora. Pero espero que con eso se entienda más o menos la razón teórica de por qué aquí un gamma más grande es mejor o más útil. Es para tener un horizonte que pueda cumplir el objetivo.
Entonces, alfa, gamma, el epsilon se mantiene exactamente igual que en el ejemplo anterior, la cantidad de épocas, creo que son las mismas, 3000. Seguimos usando epsilon greedy. Ahora se fijan, la diferencia nomás es que Q ya no es una matriz de... O sea, simplemente para mejor ordenamiento mental. En un principio yo había implementado una matriz Q que tenía estados en las filas y acciones en las columnas. Pero después tenía que hacer combinaciones súper raras para poder llegar a tal estado y estar jugando con los índices y era un puro enredo. En realidad no es necesario. Si sigo la notación que estaba usando antes, donde el X es el primer estado, el B es el segundo, el ángulo es el tercero y la velocidad angular es el cuarto, entonces yo puedo tener una matriz Q. No tiene para qué ser una tabla de filas y columnas. Entonces yo tengo una matriz Q, donde las 4 primeras dimensiones son los estados y la última son las acciones. ¿Ya? Significa que si yo evalúo Q en un estado, me va a dar las 2 posibles acciones asociadas a esa combinación particular de estados. Entonces por eso cambia un poquito el código. Cambia un poquito. Cambia un poquito acá. Cada vez que llamamos a Q es un poco distinto. Estamos también haciendo este arreglo de cuando todos los Q son iguales a 0, entonces forzamos una acción aleatoria. También cambia un poco aquí. Cambia un poco acá, porque primero evaluamos en el estado, con la tupla de los estados, y luego evaluamos en la acción. ¿Ya? Y el resto sigue más o menos igual. Cada 100 épocas evalúo. ¿Se fijan? Esto es simplemente evaluar el agente. Y guardo las recompensas y el largo de los episodios. Ahora, como ya dije, la recompensa es un +1 por cada paso que yo avanzo. Entonces, en realidad, la cantidad de pasos y la recompensa ganada es como media redundante porque son lo mismo. Pero bueno, démosle nomás. Entonces, ahí está entrenando. Alguien me está bombardeando con mensajes. Ahí está entrenando. Entonces, el tercer gráfico es el epsilon, que va disminuyendo. El primer gráfico es la recompensa promedio. El segundo es el largo de los episodios promedio, que en realidad son iguales. La única diferencia es que al largo de los episodios le puse aquí una línea punteada negra que está en 195. ¿Por qué? Porque la condición, como un buen algoritmo en este escenario, es aquel que logra mantener un promedio de pasos, una recompensa promedio de 195. ¿Ya? Aquí se fijan, no estuvimos ni cerca. O sea, el agente apenas llegó a sobrevivir 20 pasos. Entonces, si lo evaluamos el agente, vamos a ver que casi inmediatamente pierde. Se fija, ahí perdió a los 17 pasos, no alcanzamos ni a verlo. Ahí perdió a los 14, no alcanzamos ni a verlo tampoco. El problema con esta matriz Q tan gigante es que no somos capaces de llenarla. Entonces estamos constantemente haciendo acciones malas. Una opción, por supuesto, sería hacer que todo sea más lento, que la exploración sea más lenta, que el aprendizaje sea más lento y aprender por muchísimas más iteraciones.
pero eso no es muy práctico. Entonces, ¿qué se puede hacer? Para facilitar la pega podemos usar una resolución un poco más pequeña. De hecho, yo noté que en la práctica, con 2 estados, con 12 cajas para cada estado, ya funciona bien. De hecho, el caso de la posición y la velocidad pueden tener incluso muchos menos estados. Los más importantes, los que requieren más resolución, son el ángulo y la velocidad angular. Estos dos como que no importan mucho. Yo creo que es por las condiciones de este problema, porque en 200 pasos es casi imposible que el carro se vaya a más de 2,4. Entonces, en realidad, no sirve tanto esa información. Ya, ahora que tenemos 12 cajas, pasamos de 100 millones de estados a 20.000, lo cual sigue siendo bastante, pero es un poco más razonable. Entonces, entrenamos de nuevo. Entonces, fijan ahí, ya me estoy elevando en la cantidad de pasos. Ya está en promedio superando los 100. Ahí ya llegó a una solución de 200. Es natural que de repente baje, porque recordemos que como todavía puede explorar, entonces es posible que salga una acción aleatoria que los saque de ese máximo local. Pero en promedio podemos ver que este agente, que tiene mucha menos resolución, pudo entrenarse en 3.000 episodios. Ahora podríamos ver qué tal le va a este agente. Podríamos debuguearlo un poco. Se fijan que observando como visualmente qué es lo que hace la gente, lo que hace son repetidos movimientos a la izquierda y a la derecha, que es tal vez como lo que nosotros podríamos esperar intuitivamente para mantener el péndulo del carro derecho. Si hiciéramos solamente un movimientos a la izquierda, lo que vamos a lograr es que el péndulo se caiga para la derecha. Si hacemos solo movimientos a la derecha, entonces vamos a hacer que el péndulo se caiga hacia la izquierda. Entonces, la política óptima en este caso, pensando como, no pensando en el algoritmo, sino pensando intuitivamente nomás, en este experimento, es que si el péndulo se está cayendo a la izquierda, yo debería darle un empujón a la izquierda. Y si se está cayendo a la derecha, yo debería dar un empujón hacia la derecha, para que se vaya para el otro lado. ¿Ya? Y eso es lo que estamos viendo que está haciendo nuestro agente ahora. Voy a sacar la pantalla completa. Para que se vea mejor esto. Entonces ahí tengo el agente. Así puedo correr el agente un par de veces. Entonces ahí se ve, la condición de término en este caso es haber llegado a 199 pasos, que era el límite de este escenario. Yo aunque le ponga 500, igual va a terminar en 199. ¿Ya? Ahora yo podría igual estudiar qué es lo que pasa si es que ignoro la condición de término y sigo tratando de mantener el equilibrio. Ahí se cayó. Claro que no vi exactamente cuál. No vamos a poder, no
a menos de que midamos el ángulo, no vamos a saber fácilmente si es que... pero podríamos, if r igual a 0, entonces display k. Claro que esto me va a llenar la pantalla de K, pero bueno, no importa. Y justo cuando lo quiero mostrar, la gente se comporta súper bien. Pues. Ya. Bueno, de nuevo. ¿No voy a poner un break cuando lo muestre? Es que quiero que siga. Pues. Pero para que no le tiren más K. Ahí, mira, en el 493, aquí yo le puse le puse 500, que es mucho más que el horizonte con el cual nosotros entrenamos. En el 493 perdió. Perdió porque, porque el péndulo cayó más de 15 grados. Claro, sí, como bien dice el compañero, yo podría haberle puesto un break acá. El tema es que yo no estaba seguro si es que el R era igual a 0 cuando llegabas al episodio, si cuando llegabas al episodio 200 también te daba un R igual a 0. Pero está claro que no. O sea, el R igual a 0 no importa la cantidad de pasos que tenga el escenario, el R igual a 0 es solamente cuando pierde. Ahora, para no haber sido entrenado para 500 épocas, podemos ver que la gente igual está bastante bien. Como dije, hay otro ambiente que es el versión 1, este que estábamos usando ahora es el versión 0. El versión 1 naturalmente funciona en más de 500 épocas. Y uno, si ignorara, por ejemplo, la condición de término, e hiciera que el término simplemente fuera con R igual 0, como lo estábamos haciendo aquí, entonces en realidad uno podría entrenar a un agente que se mantenga derecho por mucho más tiempo. Ya. Profe, Cerramos una el ambiente. consulta. Sí. Bueno, ¿la recompensa aún sigue siendo, no me acuerdo si eran 100 o 200? ¿O por el hecho de tener 500 o aumentó? La recompensa total Sí, la que obtuvo al caer en el 493. debería haber sido Lo que 493, esperaba, o lo que esperaba para llegar a 500. porque cada paso es una es unidad de 1. recompensa. Ah, ya. Entonces, si perdiste en el 493, entonces recibes 493 de recompensa. Ah, perfecto. Ya, volvemos. Bueno, otra cosa que es interesante para debuguear un poco más el agente es estudiar su historia. Ahora aquí, bueno, estamos estudiando su historia mucho más de la iteración que nosotros la habíamos considerado. Ahí sí. Que era hasta 200. Se fijan, aquí está la cantidad de episodios. Estamos viendo aquí el valor de la posición en función del episodio, la velocidad en función del episodio, el ángulo y la velocidad angular. Entonces, ignoremos un poco esta parte final, que es donde perdió. Podríamos notar que, si vemos, por ejemplo, esto, el agente trata de mantener el ángulo lo más cerca de 0 posible. Y de hecho oscila en torno a 0. Oscila en torno a 0. Que es una consecuencia, ¿se fijan? Una consecuencia de
el agente lo que puede hacer es cambiar la aceleración, pues, cambia la fuerza, o sea, cambia la aceleración. Y eso, por supuesto, repercute en la velocidad. Y la velocidad justamente tiene este comportamiento, se fijan, que es bastante oscilatorio. Entonces aquí podemos entender un poco las decisiones que está tomando la gente. ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Cuál fue la política que aprendió? Podemos observar las variables de estado a medida que se desempeña la gente. Podemos observar estas curvas que, bueno, antes las habíamos visto al final del entrenamiento, ahora cambié un poco el ejemplo para que se vayan dibujando a medida que uno entrena. Y lo otro, por supuesto, que podemos hacer es estudiar la matriz Q. Entonces, esta es la matriz Q para un caso particular, es estamos viendo en la dimensión horizontal, ya la velocidad angular, que está entre menos 50 y 50, en la vertical el ángulo, y lo estamos viendo para una velocidad y una posición. ¿Ya? Para una velocidad y para una posición en particular. ¿Ya? Y este es el Q, los valores de Q para la acción 1, que es ir a la izquierda, ¿ya? Es aplicar una unidad de fuerza a la izquierda, y este es aplicar una unidad de fuerza a la derecha. Si yo tomo el máximo, entonces me aparece esto de acá. Entonces aquí se puede ver cómo está tomando decisiones el algoritmo para el caso, es para un caso particular, en realidad, para el caso donde la posición es 0 y la velocidad es 0. ¿Ya? Entonces, dependiendo si el ángulo o la velocidad es positiva o no, yo decido si aplico una fuerza hacia la izquierda o hacia la derecha. Como yo había dicho antes, lo que noté es que en realidad la posición y la velocidad no influyen tanto. De hecho, en algunos de los entrenamientos que hice, usé una sola caja para la posición y para la velocidad lineal, que eso es equivalente como a no usarlas. ¿Se fijan? Eso es equivalente a no usarlas. Y ahora tengo 2 estados para el ángulo y 2 estados para la velocidad angular, en total 144 estados, mucho menos. Y las pruebas que hice, esto a pesar de que suena como demasiado crudo, no funcionaba tan mal. De hecho, se fijan, llegó a 200 casi de inmediato. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que en este caso la gente no está tomando en consideración para nada su posición, por ende no tiene ideas de si pierde o no al salirse de 2,4. Pero es como una suerte, porque en este caso el escenario tiene máximo 200 pasos, y en 200 pasos es muy difícil que se salga. Bueno, yo creo que el entrenamiento lo podemos detener, porque ya vimos que está súper saturado y que ya llegó al máximo que puede. La ventaja es que ahora es más fácil interpretar la matriz Q. Porque solamente hay una posición y una velocidad. Entonces lo que estamos viendo aquí es toda la matriz Q, básicamente. Toda la matriz Q. Y aquí se ve clarito que cuando la velocidad angular es positiva, ¿ya? Y cuando la velocidad angular es negativa, yo tomo decisiones distintas. ¿Ya? De hecho, aquí se puede ver también como una especie de diagonal. Y si probamos nuestro agente,
se fija que ahora la gente perdió en la 236, que es porque se salió del escenario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este agente no tiene ninguna noción, no está usando para nada su posición, ni su velocidad. Entonces está preocupado de mantener el péndulo erguido, por decirlo así, pero se mueve como cangrejo para cualquier lado, porque no le interesa dónde. Y como vimos, perdió en la iteración 236, po. O sea, en el horizonte que nosotros estamos usando, que es de 200, entonces nunca se lograba salir. Entonces, claro, si quisiéramos entrenar con un horizonte un poco más grande, como en el caso de 500, entonces ahí sí se vuelve más relevante considerar la posición. Ahora lo que podríamos ver es... Profe, ¿y si solo le agrega la condición de posición nomás, sin la velocidad? eso, exacto. Podemos hacer... podemos hacer 3 cajas, po. Una caja que sea menor a 2,4, una que sea mayor a 2,4 y una que sea estar dentro del 2,4. Entonces tenemos 2 cajas malas y una caja buena. Y con eso debería ser suficiente para que aprenda a no salirse. Veamos si esto es cierto. Ya, se ve que está aprendiendo. Ahí llegó a los 200 pasos. No aprendió tan rápido como el anterior. Ahora, es posible que a pesar de tener ahora estos estados malos para la posición, igual no funcione. Porque como estamos entrenando solamente en 200 épocas, probablemente nunca tiene oportunidad de salirse, por ende nunca tiene oportunidad como de evaluar esos lugares, esos espacios afuera. Pero probablemente van a quedar en cero. Significa que los otros definitivamente el que está al medio debería quedar con un valor mayor de Q. Claro, te salió igual, pues. Se salió igual porque mientras está entrenando, nunca logra evaluar un estado fuera del 2,4 o sea, más allá del 2,4 y más allá del menos 2,4. Entonces nunca completa la tabla en esa parte. Entonces, la manera, no es solamente el único requisito modelar esta parte del espacio, sino que también habría que enseñarle, enseñarle que ¿Puede ser que explore más, un poco más el espacio? sí, pues, que explore más el espacio y que lo explore por más tiempo también. Que no termine el escenario en 200 pasos. Porque si solamente llega a 200 pasos, entonces nunca puede explorar esa parte de estar afuera. Como para darse cuenta de que eso es algo malo y que no lo debería hacer. Ya. Bueno, ahí jugamos bastante con este tema del carrito. Desafíos de aprendizaje reforzado, algunas tal vez como resumen de las cosas más difíciles que hay en aprendizaje reforzado que hemos visto en estas clases. Uno es formular los estados, las acciones y la recompensa. ¿Ya? No siempre es trivial
es tal vez una cosa es diseñar un algoritmo y otra cosa es formular el problema. Controlar el balance entre exploración y explotación, que eso lo vimos para el caso de Q-Learning usando heurísticas, ¿ya? La estrategia Epsilon Greedy. Y otro desafío, obtener datos para nuestra tarea, se refiere a que todo lo que hemos visto hasta ahora son como juegos, simulaciones, donde nosotros podemos observar el estado completamente y sin posibilidad de dañar a nadie. Pero si estamos entrenando a una gente que se desempeña en el mundo real, no es tan fácil obtener observaciones. Entonces ahí hay dos estrategias que se usan. Una es llevar el mundo real a una simulación, hacer una simulación lo más realista posible. Y ahí, por ejemplo, ayuda todo lo que es de computación gráfica. O sea, hacer una simulación que tenga, por ejemplo, iluminación realista. Todo eso ayuda a que tu agente, a que la gente tenga una noción como más realista del mundo. Y por ende después su transferencia al mundo real es mucho más fácil. ¿Ya? Entrenar en una simulación y después transferirlo. Esos son como los dos pasos típicos que se hacen. Esos son entonces desafíos como generales de aprendizaje reforzado. Después podríamos hablar de desafíos como particulares de Q-Learning, que como vimos, un desafío súper importante es el tema de los estados continuos, que hay que discretizar, y que si la cantidad de estados es muy grande, entonces se hace muy difícil el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ese problema particular se resuelve con lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿ya? Que es aprendizaje reforzado profundo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Nosotros ya hemos visto en la unidad 1 del curso que muchos problemas que son de reconocimiento de patrones, ¿ya? O sea, reconocer un patrón, entender lo que hay en una imagen, lo que hay en un sonido, son problemas para los cuales nosotros como humanos somos buenos, pero que las máquinas en general no son muy buenas. Sin embargo, eso ha cambiado recientemente gracias a las redes profundas, donde el problema de la visión computacional, reconocimiento de habla o procesamiento del lenguaje natural, que son problemas de procesamiento, de reconocimiento de patrones difíciles, estas redes neuronales lo han podido resolver, ¿ya? Y a veces incluso con precisión más allá de la precisión humana. Significa entonces que una red neuronal se convierte como en un pequeño modelo del mundo, ¿ya? Un pequeño modelo representador de imágenes, o de audio, o de texto. Y podemos aprovechar eso, ¿ya? Esta habilidad de representar el mundo para tener mejores algoritmos de aprendizaje reforzado. Y en particular, el que vamos a empezar a ver en la próxima clase, aquí voy a como ya quedan 10 minutos, voy a ir saltando por los conceptos como teóricos más importantes, y después vamos a ir en detalle como paso por paso. Quiero llegar hoy día hasta presentar por lo menos la Deep Q Network, que es la versión con redes profundas de Q-Learning. Entonces, en Q-Learning nosotros usamos la política de máxima utilidad, ¿ya? Y lo que teníamos que hacer es encontrar Q. Y el problema es que necesita heurísticas adicionales, ¿ya? Si queremos explorar, porque por defecto no explora nada. El espacio de acciones tiene que ser discreto y el de estados tiene que ser discreto. Y además no puede ser muy grande, porque si no explota. De hecho, aquí hay un ejemplo que vamos a revisar la próxima clase del Space Invaders. Básicamente el resultado es que tenemos tantos estados como átomos tendría, por ejemplo, una simulación realista del mundo. Entonces, claramente nunca vamos a poder llenar esa tabla. La respuesta entonces a eso
a este desafío y que ha tenido excelentes resultados. Es de un paper de 2013 de DeepMind, que es la DeepQ Network. Esta es la primera red neuronal para aprendizaje reforzado que vamos a ver en este curso. Vamos a ver la DeepQ Network y después una basada en políticas, ¿ya? Pero esta fue la primera. Y la idea es entonces que tenemos un mundo que nosotros lo vemos a través de imágenes, y la idea es aprovechar la red convolucional, ¿ya? Que es excelente para representar imágenes, como, como una parte, ¿ya? de nuestro agente que toma decisiones. Y de hecho lo que va a hacer el agente con la red neuronal es modelar Q. Entonces yo ya no voy a tener Q ya no va a ser una matriz que crece con la cantidad de estados, sino que va a ser una red neuronal. Entonces la entrada en la red es el estado, ¿ya? Que podríamos imaginar que es continuo o es discreto, puede ser una imagen completa, y cada píxel es un estado, y yo se lo doy a la red neuronal. Y la salida es, se fijan, una salida es de múltiples salidas, no es de una sola salida. Esto no es clasificación binaria ni multiclase, sino es más bien como un regresor. Entonces, si yo tengo n acciones, la red tiene n salidas que corresponden a el valor de Q en ese estado y en cada una de las acciones. Entonces, con esto ya no tengo que mantener una tabla Q, y el algoritmo ahora ya no crece con la cantidad de estados. ¿Se fijan? Ahora solamente crece con la cantidad de neuronas que tiene mi red. Es lo mismo que para el caso de las redes convolucionales. La red convolucional no crece con el tamaño de la imagen, crece con el tamaño de capas y con el tamaño de neuronas. Pero que eso puede ser mucho menor a la cantidad de píxeles que tiene una imagen. Todavía requerimos que el espacio de acciones sea discreto, pero ahí vamos a ver después una alternativa que ya ni siquiera asume eso. Y esta arquitectura, ¿ya? Esta idea de usar una red convolucional para modelar estas salidas se llama DeepQ Network, ¿ya? Que es como la extensión entonces de Q-Learning. Y la loss que se ocupa, siempre que usamos una red neuronal tenemos que considerar una loss, una pérdida, que es lo que vamos a minimizar. Es en este caso la ecuación de Bellman, ¿ya? Menos la predicción de mi red. Entonces, para un cierto estado y para una cierta acción, mi red va a predecir un valor de Q, y hay un valor óptimo que es el que da la ecuación de Bellman, ¿ya? Y yo resto esos dos, lo elevo al cuadrado y minimizo entonces este error cuadrático medio. Eso es lo que voy a minimizar para entrenar mi red neuronal. Bueno, hay otra versión de la DeepQ Network que es usar dos. Una red neuronal para modelar el estado actual, y otro para modelar los estados futuros, ¿ya? Otro que se encarga del target, se fijan, esto es el target, y esto es la predicción, ¿ya? Nosotros nos vamos a concentrar en la primera. Bueno, aquí vamos a hablar también de algunos trucos. Yo no he completado todavía esta lista, pero un truco importante que se ocupa para entrenar estas DQN es lo que se llama Experience Replay, ¿ya? Que consiste en almacenar varios estados, acciones y recompensas que son consecutivas, los almaceno como una película, y con eso creo mini batches. Y esos mini batches los ocupo para entrenar mi red neuronal, ¿ya? Y aquí hay un link. Este es un post, entonces, este es un post de DeepMind, que ya es viejito, es de 2016, pero que igual sería bueno que le echaran un vistazo, porque resume el trabajo de la DQN, ¿ya? Y como la historia un poquito posterior. Entonces habla del paper de DQN, habla que es exactamente este que está acá, el de Min et al, que se llama Jugando Atari con aprendizaje reforzado profundo. En ese paper lo que hicieron fue probar el algoritmo de aprendizaje reforzado en una batería de juegos de Atari,
muchos de ellos están implementados en el gimnasio. Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, están ordenados los juegos de Atari respecto a su desempeño, ¿ya? Entonces, en azul está el resultado de la DQN, en gris es el mejor modelo lineal, y por acá, en esta línea, está marcado el desempeño humano. O sea, todos los juegos que están abajo de esta línea son juegos donde la red, esta red en particular, la DQN, todos estos los que están aquí abajo, son juegos donde la red todavía no puede ser mejor que el humano, ¿ya? Los demás, sí. Todos los que están arriba, son juegos donde la red es mejor que el humano. Y en particular aquellos donde el cuadrado celeste es grande, ¿ya? Significa que la red es mucho mejor que el mejor método lineal que existía antes. Entonces hay muchos juegos donde antes los métodos, se fijan, los métodos lineales eran peor que el humano, que ahora con esta red funcionan mucho mejor. Y lo interesante aquí es que analizan un poco los juegos que están aquí abajo. ¿Por qué la red no es mejor que el humano en estos juegos? Y en base a esos análisis se proponen mejoras para DQN, que también me gustaría que las hablemos un poquito en la próxima clase, ¿ya? Bueno, una de esas mejoras fue el Experience Replay, pero hay muchos más. Entonces hay unos videos también. Montezuma Revenge es el más difícil, sí. Justamente ellos hablan de Montezuma Revenge, de hecho aquí lo mencionan, porque es un juego que requiere mucha planificación, ¿ya? Entonces es muy difícil explorarlo. Ese es el problema. Es muy difícil que un modelo jugando aleatoriamente logre siquiera acercarse al objetivo. Bueno, y hay también unas películas. Básicamente es la historia desde que se publicó ese paper hasta el AlphaGo, ¿ya? Entonces igual es interesante si lo pudieran leer. Se los recomiendo. La próxima clase entonces vamos a ver en detalle el algoritmo, vamos a jugar algunos juegos de Atari, vamos a probar primero vamos a partir, de hecho, primero con el último ejemplo que vimos con Q-Learning, que era el del péndulo, para mostrar que ahora no necesitamos discretizar el espacio, y luego vamos a ir a un espacio más grande, como el de los juegos de Atari. Aquí de hecho tenía un ejemplo que es el de los invasores del espacio. Claro que el tamaño de la ventana es un poquito chico, no sé si lo alcanzan a ver. Y que incluso este juego, que es re viejo y con poca resolución y pocos colores y todo, la cantidad de estados es bastante grande. Demasiado grande para resolverlo con Q-Learning. Pero no así con la red neuronal. Entonces la idea es que veamos el espacio continuo primero, y después un espacio discreto grande, y de ahí pasamos a arquitecturas que usan espacios de acciones que no son discretos, sino que son continuos. Eso ya sería como la última versión que vamos a ver en este curso. Y eso, pues. Sería, siendo 2 para la 1, yo creo que es hora de irse a procurar alimento, que para algunos puede significar tener que ir a cocinar, como para mí. ¿Alguna duda, consulta, comentario?
Voy a detener la grabación.